¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí. Espero que todos se encuentren muy bien y hablemos nuevamente sobre empleo y sobre todo de los empleos más demandados en España en este momento, porque me siguen escribiendo por varias redes sociales preguntándome: ¿será que consigo empleo de esto, de lo otro? Por favor, ayúdame a conseguir empleo, o qué debo hacer para conseguir empleo en estas cosas que son mi especialidad en mi país de origen. Hay muchísimo que decir sobre el tema porque, primero, lamentablemente yo no soy una empresa de búsqueda ni contratación ni nada que tenga que ver con el empleo en España, así que yo no le puedo conseguir empleo a nadie. Les transmito la información para que ustedes puedan encontrar los sitios web, plataformas o las formas de encontrar el empleo que más se adecue a sus necesidades. Si son españoles o tienen documentación en regla, pues será muchísimo más fácil. Pero esas personas que me dicen: oye, no tengo documentos en regla, pero soy ingeniero, tengo un máster en tal y tal cosa, lamentablemente, si ya se encuentran en España, será muy difícil que encuentren ese tipo de trabajo y tendrán que trabajar en las cosas que normalmente las personas sin documentos encuentran empleo, de las que ya hemos hablado muchas veces antes. Eso no se puede olvidar. Si tienen documentos, recuerden, o son españoles, recuerden que yo he creado un listado de páginas web gigante que aparecerá en www.fabianbernal.com, donde puse ese listado, además agremiado por empresas, por sectores, donde encuentran todas o la mayoría de empresas serias, formales, con una larga trayectoria para encontrar empleo en España, como les decía, en diferentes sectores, en el sanitario, páginas donde personas de pronto que no tengan documentación puedan encontrar qué hacer, porque se publican cosas de cuidado de perros, ayuda para cuidar niños o ancianos, un montón de temas que ya sabemos que pueden encontrar. Y para los especializados, pues también, además de que un listado general de todas las empresas, las ETTs, las empresas de trabajo temporal en España. Así que ahí en mi página web encuentran todo eso. Pero además voy a empezar a grabar acá la pantalla de mi teléfono, porque comenzar grabación, porque se ha publicado la semana pasada en la página web de Antena 3, bueno, y ha salido en noticias. Aquí está la noticia que salió en noticias, este artículo: ¿buscas trabajo? Estos son los empleos más demandados en España. Un informe de ADECO publica cuáles son los perfiles que más demandan las empresas. Consulta qué perfiles se buscan en tu comunidad. Y está buenísimo porque ya han visto que han publicado varias páginas, mapitas, ¿cómo se dice? Donde uno puede interactuar y según el mapa uno poner la ubicación y encuentra lo que uno está buscando. Sobre todo lo hemos usado en esos videos sobre los requisitos para venir a España, y ellos nos han puesto un mapita interactivo muy interesante sobre cada comunidad y qué empleos están buscando en cada una, para esas personas que me están preguntando: hey, yo soy soldador, yo soy, y me dicen su profesión en su país de origen, que no conozco y que no sé si tiene homologación o cómo funcionaría el tema para trabajar aquí en España. Entonces lo mejor es que se remitan a las páginas oficiales y busquen esa información. Entonces este artículo nos pone cosas buenísimas, porque ya sabemos que España tiene problemas con sobre todo el empleo en la juventud. Las cifras han mejorado mucho, pero aún es el segundo peor país de Europa en cifras de empleo para la juventud. Parece ser que las cosas están mejorando, eso nos dicen las cifras, así que todos nos sentimos un poquito más tranquilos. ¿Qué puede ser mejor? Claro que puede ser mejor. ¿Que debería ser mejor? Ojalá, porque nos beneficia a todos los que vivimos en España. Las cosas nos están dando, pero las cifras pueden indicar que vamos hacia allí, así que hay que tener esperanza y ser positivos. La tasa de paro es especialmente elevada entre los jóvenes españoles. Según la última encuesta de población activa, la tasa es del 13,3%, supremamente alta. Sin embargo, más de la mitad de los directores de recursos humanos reconoce tener problemas a la hora de contratar a alguien.
Y ese es un problema que muchas personas nos preguntamos, porque se supone que hay ofertas de empleo, pero la gente no está llegando a esas ofertas. Entonces muchos dicen, bueno, claro, son trabajos precarios, pagan muy por debajo de lo que deberían pagar. Otros dicen, no, es que somos o son perezosos algunos sectores, como hay ayudas solo para gente con papeles, entonces ellos prefieren quedarse en casa y no ir a trabajar. Teorías hay muchísimas y dependiendo de la lectura que cada uno le quiera dar, la única conclusión en la que llegamos es que hay ofertas de empleo, ya lo demostré yo también en esos videos anteriores, pero la gente no está aplicando a ellas. Así que esto, lo bueno es que para el sector migrante que está buscando empleo, obviamente con papeles porque no es fácil obtener estos trabajos sin ellos, pues podrían ocupar estos trabajos. Ya saben, para las personas que me preguntan todo el tiempo, pero yo estoy en Colombia, yo estoy en Perú, en Argentina, México, ¿qué hago para conseguir un trabajo en España? Lo primero que tienen que hacer, como cualquier persona, es encontrar la oferta de empleo que quieran y aplicar desde su país de origen. Ya estando aquí con visa vencida, es completamente difícil que puedan conseguir un empleo donde puedan firmar un contrato. Ya tendrían que esperar a los 3 años de arraigo social. Temas que hemos tratado en esos programas de los miércoles, no se lo pierdan. El de este miércoles será muy importante porque hablaremos sobre los arraigos laborales y todo lo que está pasando alrededor de ello y de la reforma laboral, que mucha gente nos lo ha preguntado. Miren, los médicos y sanitarios han sido unos profesionales muy demandados desde hace tiempo. Ahora con la pandemia del coronavirus, también enfermeros, médicos auxiliares, técnicos de laboratorio. Perfiles más demandados. Existen otros perfiles que también están demandados, por ejemplo, aquellos puestos de trabajo asociados a la industria y construcción, electromecánicos, soldadores, que me preguntan mucho, albañiles, ferrallistas, ni idea qué es, técnicos de calidad y mantenimiento, carretilleros, operarios del sector de la alimentación. Otros de los perfiles más demandados por recursos humanos son los perfiles cualificados al desarrollo de los servicios como comerciales y administrativos con idiomas, teleoperadores y personal de hostelería e ingenieros. O sea, hay muchísimas ofertas en muchísimos campos que yo sé que le interesan a la comunidad migrante y a muchos españoles que están acá que a veces no encuentran por dónde encontrar empleo. Por eso recuerden, www.fabianbernal.com está desde la página del CEPE, la oficial del gobierno de España, hasta el resto de páginas que funcionan para encontrar empleo, ya saben, por diferentes sectores. Y está páginas donde encuentran cómo hacer su currículum vitae, su CV, su hoja de vida gratuita para aquellos que ni siquiera han hecho la primera. Y para el primer empleo también para jóvenes. Y como les decía, bueno, ya saben que aquí están diciéndonos cuáles son los sectores que están buscando: hostelería, sanidad, logística, transporte, distribución y retail, sector agroalimentario, sector TIC, aeropuertos y puertos, la banca, el área comercial, la automoción, el sector del contact center, entre otros. Y como les decía, han llegado a este mapita que a mí me encanta ahora cuando hacen estos mapas interactivos, porque por ejemplo, si uno entra a la comunidad de Cataluña, ponemos perfiles IT, no sé realmente qué será IT, si alguien me lo sabe, déjenme en los comentarios, por favor. Sanitarios, técnicos de mantenimiento, operarios para el sector agrario, administrativos, electromecánicos y teleoperadores. Cerramos esto y nos vamos, por ejemplo, al centro, hacia Castilla-La Mancha. Operadores logísticos, operarios agrarios, dependientes, hostelería, soldadores, mozos, electromecánicos, oficios. Y vámonos al centro, a la Comunidad de Madrid. Perfiles IT nuevamente, sanitarios, técnicos de PRL, ni idea, dependientes, electromecánicos, hostelería, operarios, teleoperadores. Y vámonos también por aquí a la a la región de Murcia: ingenieros, operadores especializados, hostelería, manipuladores de alimentos, carretilleros, dependientes. Bueno, en general el mapa está acá muy completo, cada persona puede buscar a ver si su gremio, su trabajo, su especialidad aparece en una cosa de estas y puede aplicar estando en España o desde su país de origen. Obviamente, estando en su país de origen las cosas se complican un poco más, pero es importante que empiecen a aplicar
porque podrían tener suerte y en medio de esa competencia su perfil puede funcionar para que los puedan contratar con todos los requisitos para venir a España. Recuerden que Chile y Perú además tienen convenios especiales para poder venir aquí a vivir y trabajar, a diferencia del resto de Latinoamérica. Cosas de las que ya hemos hablado con abogados expertos en extranjería en esos programas de los miércoles especiales. Revísenlos porque toda la información está ahí en el canal y es muy importante para todos nosotros. Voy a dejar de compartir. Creo que esta información es muy valiosa junto con la que ya tenemos en el canal sobre dónde conseguir esos empleos, todas las ofertas de empleo. Además, una vez que una persona o una empresa publica una oferta de empleo en las páginas oficiales del gobierno y pasa 1 o más meses y no han encontrado una persona en territorio español, es cuando más hay posibilidades de que alguien desde el extranjero pueda aplicar a esa oferta, y si no han encontrado a la persona en territorio español puedan decir, vale, miraremos cómo traer ese perfil desde el extranjero para que cubra la oferta en España. Todas las preguntas, por favor, déjenlas en los comentarios. Vayan, asistan a los programas en vivo de los miércoles para resolver todas sus dudas junto a un experto o experta en migración y extranjería en España. Gracias y nos vemos en un próximo video. Chao.